una videoconferencia más de la unidad de refuerzo académico para nuevo ingreso del siguiente año. Esta es la tutoría de matemática, como están bien enterados, y en esta ocasión vamos a tratar el tema del volumen de cuerpos geométricos. Aquí muestro mi información de contacto para que la tengan disponible. Cualquier consulta, duda, pueden hacérmela a esa dirección de correo electrónico, siempre y cuando sea de tutoría de matemática, pues es mi responsabilidad responderles dentro de 48 horas. También pueden ocupar la plataforma del aula virtual, pero ahí la tienen disponible. A manera de introducción, nuestro tema es volumen de cuerpo geométrico, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar definiendo un cuerpo geométrico. Un cuerpo geométrico, como bien saben ustedes, tiene que tener dimensiones en los 3 ejes del espacio, ¿verdad? Entonces aquí lo vamos a separar en 2 grandes grupos. Los vamos a separar en poliedros y cuerpos de revolución. Los poliedros y los cuerpos de revolución los vamos a definir adelante, pero así de manera, para que ya tengan una idea, los poliedros son cuerpos cuyas caras son planas y los cuerpos de revolución son superficies que se generan al hacer girar una recta alrededor de un eje. Los poliedros, para propósito de esta videoconferencia, la vamos a dividir en prismas y pirámides. Más adelante lo vamos a definir. Entonces, es bueno que mantengan ustedes este esquema mental porque es el que vamos a seguir a lo largo de la videoconferencia. Lógicamente, hay muchos cuerpos geométricos más, pero en esta ocasión, por cuestión de tiempo, por cuestión de alcance, vamos a tratar esto de aquí. Y pues ahora sí, vamos a arrancar definiendo un poliedro. Un poliedro es un cuerpo geométrico cuyas caras son planas, es decir, son polígonos, y encierran un volumen finito. Esta es la clave para saber identificar un poliedro de un cuerpo de revolución. Un cuerpo de revolución no tiene caras, porque todo es una curva. En cambio, un poliedro tiene caras. Son planas. ¿Qué significa plana? Significa que todos sus puntos se encuentran dentro de un mismo plano. Puede ser el plano XY, el plano YZ o el plano XZ. Porque recuerden que estamos tratando con figuras tridimensionales. Luego, vamos a llamar volumen del poliedro a la medida del espacio limitado por el cuerpo, es decir, por sus vértices, por sus caras, por sus aristas. Ese va a ser el volumen del poliedro. Y pues, antes de empezar a sacar fórmulas, vamos a tener que saber identificar la diferencia entre un poliedro convexo y un poliedro cóncavo. Un poliedro convexo es aquel en el que todas sus caras se pueden apoyar en un plano que no corta o atraviesa el cuerpo. Más adelante les voy a mostrar una figura en la que vamos a lograr más claro en este concepto. Y aquí tenemos un ejemplo de poliedro convexo. Tenemos ese tetraedro cuyos vértices son A, B, C y D. Ahí pueden ver ustedes en la figura del lado derecho que el triángulo BCD se apoya sobre un mismo plano. Es decir, cumple la definición del poliedro porque está formada por caras planas, es decir, se apoyan sobre un mismo plano. Luego tenemos que saber identificar un poliedro cóncavo. Un poliedro cóncavo es aquel que no es convexo, es decir, sus caras se apoyan en planos que atraviesan el cuerpo. Y aquí tenemos un ejemplo, pero como es bien difícil verlo bidimensionalmente, aquí vamos a hacer uso de la herramienta del GeoGebra para que ustedes puedan verlo de mejor manera. Aquí tenemos la figura de un polígono cóncavo. Déjenme... ¿Qué te pasó, GeoGebra? Bueno, ¿qué le pasa a esto? Bueno, se me trabó la máquina, caray. Permítanme un momentito. Bueno, este poliedro es cóncavo. Estoy intentando mostrárselo en el GeoGebra, pero no me... Aquí está, cerrar, 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 cerrar. No me hagas esto. Bueno, creo que nos vamos a tener que ir con las bidimensionales porque no entiendo por qué no me deja cerrar eso. Y por todo el tiempo. Bueno, pero este poliedro cóncavo, esa sombra que logran ver es el plano
de la cara NDEM. No sé si lo logran ver, es que no todos tienen esta inteligencia espacial, pero el punto es de que la cara NDEM se apoya sobre ese plano, y ustedes pueden ver cómo la sombra negra atraviesa el cuerpo y lo corta en los vértices K y A. Ahí pueden ver cómo lo corta. Entonces, esta es la definición de un poliedro cóncavo, es decir, una cara se apoya sobre un plano que va a cortar el cuerpo entero, en alguno de otros vértices, otra arista, en otra cara. No sé si todos tienen clara esa definición o hay alguna pregunta hasta este momento. Bueno, asumo que no. Ahora vamos a tratar un tipo de poliedro especial, que son los poliedros regulares. Los poliedros regulares se caracterizan por qué todas sus caras son el mismo polígono. Esa es la primera característica. Todos son el mismo polígono. Los polígonos tienen las mismas dimensiones y, además de eso, en todos los vértices converge el mismo número de caras. Tomemos, por ejemplo, el cubo. Ustedes pueden elegir cualquier vértice del cubo y en ese vértice van a converger 3 aristas. Es decir, van a converger 3 caras en cada vértice. No solo eso, sabemos que el cubo está formado por 6 cuadrados, es decir, todas sus caras son 6 cuadrados. Un cuadrado es un polígono especial llamado ortoedro que todos sus lados son iguales, es decir, su base es igual a su altura. Entonces, ese es el mejor ejemplo que les podemos poner. El cubo es un poliedro regular, al igual que lo es el tetraedro, el octaedro, el dodecaedro y el isocaedro. El dodecaedro, como pueden ver, su cara es un polígono, un pentágono regular. Es decir, cuando ustedes oigan la palabra regular a la par del nombre de un polígono, significa que todos sus lados miden lo mismo y que todos sus ángulos miden lo mismo. Ahora vamos a tratar otro tipo de poliedro, que es el prisma. El prisma es un poliedro que consta de 2 caras iguales y paralelas llamadas bases, y de caras laterales que son paralelogramos. ¿Y qué es un paralelogramo? Pues es esta figura que tenemos aquí. Un paralelogramo es un polígono formado por 4 rectas, de las cuales son 2 pares de rectas paralelas. No sé si me doy a entender, pero creo que con la imagen lo logran ver sin necesidad de que yo lo explique. Estos son paralelogramos. Entonces, un prisma sería esto que tenemos del lado derecho. Este que ustedes están viendo en este momento es un prisma hexagonal. Es decir, fíjense, sus bases son iguales y paralelas. Y ambas son hexágonos, ¿verdad? Y además, las caras laterales son paralelogramos. En este caso, los paralelogramos son rectángulos. O como vamos a aprender a definirlo, darle el nombre elegante, el rectángulo, son ortoedros. Como pueden observar en la figura de los prismas hexagonales, un prisma no es necesariamente recto. Podemos tener prismas oblicuos, en los que las aristas de los paralelogramos no se levantan ortogonalmente a la base, sino que se elevan con pendiente, ¿verdad? Entonces, de los 2 prismas hexagonales que tenemos ahí, el prisma es el prisma hexagonal recto y el de la derecha es el prisma hexagonal oblicuo. No sé si hay alguna pregunta hasta este momento. ¿Podría repetir esa parte todo? Ok, sí, quizás voy como me trabo. Disculpen que suelo tartamudear. Vaya, un prisma es un poliedro que consta de 2 caras iguales. Fíjense en los prismas hexagonales que tenemos en el lado derecho de la diapositiva. Las bases ahí son los hexágonos, porque ambos son iguales, ¿verdad? Y además son paralelos. ¿Qué más sucede? Ahí tenemos 2 ejemplos. En uno, el prisma se ve recto, porque así es su nombre, prisma hexagonal recto. Es decir, las aristas de los paralelogramos se levantan perpendicularmente a las bases. No sé si esa parte la logran entender. Es decir, que el ángulo que se forma entre la arista de una cara y la arista de una base siempre va a ser 90 grados. Eso es todo. A diferencia del prisma oblicuo, en el que ese ángulo puede tomar un valor diferente de 90 grados, pero siempre va a ser un ángulo agudo, ¿ya?
creo que con esto logro explicar un poco mejor. Si no, con los ejemplos lo vamos a notar. Aquí tenemos más ejemplos de prismas. En la esquina superior izquierda tenemos el prisma pentagonal recto, es decir, ambas bases son pentágonos. Las caras laterales, como pueden observar, son ortoedros, paralelogramos, y es un pentágono regular. La cara, ¿verdad? La base. En la esquina superior, en la esquina inferior derecha, tenemos el prisma cuadrangular oblicuo. ¿Por qué es oblicuo? Porque fíjense ahí tienen nombre las partes. Fíjense en la base y la arista lateral. Si se fijan, el ángulo que se forma entre la arista de la base y la arista lateral claramente no es 90 grados. Por tanto, se llama prisma cuadrangular oblicuo. ¿Qué otra cosa podemos ir notando? Los volúmenes incluyen la altura. Entonces, es de ir definiendo formalmente la altura de cualquier cuerpo geométrico. La altura, compañeros, es la distancia que existe entre ambas bases o entre la base y el vértice, en el caso de las pirámides, lo vamos a ver más adelante, pero la característica principal de la altura y la que tienen que tener clara a partir de este momento es que la altura es ortogonal a la base. Es decir, la altura la tenemos que levantar con un ángulo de 90 grados a la base. Esa es la característica de la altura. Fuera de eso, si ustedes tienen claro eso, pues todo lo que vamos a ver a partir de este momento va a ser un pedazo de pastel para ustedes. Lo van a entender fácilmente. Entonces, repito, la altura la vamos a levantar ortogonalmente a la base, es decir, en un ángulo de 90 grados. Puede ir a cualquier lado. Media vez la levantemos perpendicularmente. Ahora, ¿qué es un ortoedro? Es un tipo también especial de prisma que comúnmente bueno, es un ortoedro. Es un prisma rectangular ortogonal, es decir, sus caras forman ángulos rectos entre sí. Cuando escuchen la palabra ortogonal o perpendicular, asócienlo con ángulo recto. Y a partir de aquí vamos a empezar a formular teoremas. ¿Qué es un teorema, compañeros? Un teorema es una afirmación matemática que se puede comprobar. Por motivos de tiempo, yo en esta videoconferencia yo no le voy a comprobar los teoremas a ustedes. Aquí ustedes, pues, durante la videoconferencia lo van a tener que tomar como mi palabra o como, no sé, como una ley. Lo que yo les recomiendo es que ustedes busquen sus propias fuentes bibliográficas y ustedes vean las comprobaciones de los teoremas, porque les repito, por motivos de tiempo, no puedo demostrar cada teorema que vamos a ver a partir de este momento. Un buen libro para hacerlo es La geometría de Baldor, y hay un sinfín de libros de geometría donde ustedes pueden ir y comprobar los teoremas. Aquí, el primer teorema que vamos a formular es que el volumen de un ortoedro es igual al producto de sus tres dimensiones. ¿Por qué sus tres dimensiones? Ustedes busquen la lógica sencilla detrás de cada teorema. Estamos tratando con cuerpos geométricos. Los cuerpos geométricos se ubican sobre el plano tridimensional. Entonces, tiene un poco de lógica que su volumen esté relacionada con la medida de cada una de las dimensiones del cuerpo. Pero como les repito, lo que yo les recomiendo es que ustedes vayan y busquen las comprobaciones de estos teoremas. Si alguno tiene necesidad de que yo le envíe el álgebra de Baldor, pues por eso les doy mi correo electrónico al inicio. Al final de la presentación lo pongo de nuevo. Luego, un corolario. ¿Qué es un corolario? Es una consecuencia lógica de un teorema. Entonces, el cubo es un tipo especial de ortoedro, en el que todas las dimensiones valen lo mismo. A esa dimensión se le llama arista. Entonces, el corolario es que el volumen de un cubo es igual al cubo de su arista, porque las tres dimensiones multiplicadas son la arista por la arista por la arista, es decir, arista al cubo. No sé si hay alguna pregunta hasta este momento. Ok, entonces voy a continuar. ¿Cuál es el segundo corolario? El segundo corolario es que el volumen de un ortoedro es igual al producto del área de la base por la altura. ¿Cómo explicamos mejor este corolario? Es de tener en mente el teorema. El teorema que postulamos es que el volumen de un ortoedro es igual al producto de sus tres dimensiones. La base
ahí les dice el área de la base. Sabemos que las áreas son medidas de superficie. Una superficie es una proyección de 2 dimensiones. Como son 2 dimensiones, la base abarca 2 dimensiones, la altura abarca 1 dimensión, entonces tenemos 3 dimensiones. Como les repito, busquen las comprobaciones de estos teoremas y corolarios. Ahí pues lo van a entender mucho mejor de lo que yo les voy a poder explicar aquí. Aquí tenemos la figura de un ortoedro, aquí lo explico un poco mejor. Si se fijan, ahí tenemos el ortoedro, formación de la cara ACBD a lo largo de la recta CE. Entonces, creo que se explica por sí misma este corolario. La base, como pueden ver, está formada por 2 dimensiones, o por dos, ¿cómo es la palabra? Se me fue. Por 2 dimensiones. Si se fijan, la recta AD vale lo mismo que la recta CB. Son paralelas y el ángulo entre DB y AC es 90. Entonces, ahí pueden ver que cada AD, CB son paralelas, AC y DB son paralelas. Entonces, nosotros solo necesitamos tomar la medida de AD y de AC y ya tenemos 2 dimensiones características del ortoedro. La tercera dimensión característica es CE. Si nosotros multiplicamos esas 3 dimensiones, nosotros vamos a obtener el volumen del ortoedro. Aquí tenemos las igualdades, ¿verdad? AD es igual a BC, AC es igual a BD. Entonces solo necesitamos una de cada una de esas igualdades y ya está. La característica del ortoedro es que el ángulo que se forma, por ejemplo, entre S y B es un ángulo recto, y lo mismo entre el ángulo EA es un ángulo recto. Eso es un ortoedro. Pero como estamos tratando el volumen de un cuerpo, si se fijan, la base es la cara que va de A a C a B y D. Esa superficie que ven en azul tiene las mismas dimensiones que la superior, es decir, G, F, E, H. Entonces, como ambas miden lo mismo, ustedes pueden en la resolución de un ejercicio tomar cualquiera de las 2 caras, porque son iguales. Y la es S, que también puede ser GD, BH y AF. ¿Pero por qué, compañeros? Porque todas esas aristas se levantan perpendicularmente a la base. Por eso podemos tomar el valor de cualquiera. Y porque el ortoedro es recto y no es un tronco. Más adelante voy a aclarar esos conceptos. Por el momento con eso tenemos. Entonces, el teorema decía que el volumen del ortoedro, el corolario 2, decía que es el área de la base por la altura. Esta es la fórmula que vamos a ocupar para calcular el volumen de cualquier ortoedro. También podemos ocupar el producto de las 3 dimensiones. Podemos multiplicar AD por DG por GH y vamos a obtener el mismo volumen. Les recomiendo que tengan su calculadora científica a la mano para los ejemplos y los ejercicios, ¿verdad? Es bueno para que ustedes vayan comprobando las respuestas. Ahora vamos a definir el paralelepípedo. Es un tipo especial de poliedro en el que 6 caras, las 6 son paralelogramos, pero 2 de ellas son paralelas. Es decir, aquí lo tenemos. Ustedes pueden fijarse que en ese paralelepípedo la base, las 2 bases, porque hay 2, son iguales. Y las caras laterales son iguales siempre y cuando sean opuestas. Entonces, esa es la definición de un paralelepípedo, así de sencilla. La altura, aquí lo aprovecho para recordarlo porque esto es lo que tenemos que llevar inyectado en la sangre y lo que hay que recordar al momento de resolver cualquier ejercicio. La altura se debe levantar ortogonalmente a la base o perpendicularmente a la base o con un ángulo de 90, no importa cómo ustedes se lo memoricen, media vez lo hagan de la manera correcta. Esa que ven ahí ustedes es la altura. Mucha gente suele confundir la altura como sencillamente el lado que va para arriba. Eso es incorrecto. Aquí tenemos que, como el paralelepípedo es un caso especial de ortoedro, solo que es oblicuo, pues es la misma fórmula, área de la base por la altura. De hecho, esta fórmula es el titán del volumen de cuerpos geométricos, así que pues manténganla en mente.
Luego vamos con el teorema 2. El teorema 2 es más general, no solo nos define para los ortoedros, sino que para cualquier prisma, porque el ortoedro también es un prisma. El teorema 2 dice que el volumen de un prisma cualquiera es igual al producto de la base por la altura. Y aquí vamos con el primer ejemplo, para que ustedes puedan verlo de manera más pragmática. En este ejemplo nosotros tenemos que determinar el volumen de un prisma con altura de 9 centímetros, cuya base es un hexágono regular de 6 centímetros. Tal vez el GeoGebra me cargue la figura, porque no me carga este volado. Vamos a ver, tal vez así. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ejemplo 1. Hoy sí, miren, compañeros. Este es el hexágono al que le tenemos que calcular el volumen. Ustedes lo pueden ver aquí. GeoGebra es una herramienta muy útil cuando estamos resolviendo problemas de geometría, porque pues no todos tenemos la misma capacidad de inteligencia espacial para ver estas cosas en nuestra mente, ¿verdad? Entonces aquellos que sientan dificultad pueden hacer uso de esta herramienta. Lo que sucede es de que pues usted en un examen no van a tener esta herramienta disponible. Entonces les recomiendo también que aprendan a verlo, ¿verdad? Esta es la figura geométrica a la que tenemos que calcularle el volumen. Entonces, ahora que ya la vieron y la tienen aquí también disponible, pues vamos a proceder. La base del prisma es un hexágono regular de lado 60. Ustedes anteriormente, pues me imagino que asistieron a la videoconferencia o están siguiendo el foro del cálculo de superficie, ¿verdad? Entonces, pero por si no lo saben, el área de un hexágono o de cualquier polígono es el valor del semiperímetro por la apotema. Eso es todo. El semiperímetro por la apotema es el valor de la superficie. La apotema, compañeros, es la longitud que va desde el centro del polígono hacia el punto medio de uno de los lados. No sé si lo logran ver ahí. Espero que sí, porque es que geometría es bien difícil explicarlo si no lo logramos ver. Pero lo repito, la apotema es la longitud que va desde el punto medio, desde el centro del polígono al punto medio del lado del polígono, así como lo pueden ver en la figura de la izquierda de la base. Pues bien, la apotema la podemos encontrar usando el teorema de Pitágoras, que es la piedra angular de la geometría euclidiana. Como pueden ver, como la apotema divide el lado en el punto medio, entonces uno de los catetos tiene el valor de 3 centímetros. El otro, el valor de la hipotenusa, pues sabemos que es 6. Y ustedes se preguntarán, Néstor, ¿pero por qué decís que 6? ¿Es magia lo que sea? ¿O te lo dijo un duende? No, no. Ustedes saben que cualquier polígono regular, nosotros lo podemos dividir en triángulos equiláteros a partir de su centro. Tal vez si lo hago en GeoGebra, ustedes lo pueden ver de mejor manera. Vamos a... Uy, no es este, permítanme. Vamos a ver aquí, ¿verdad? Nosotros, recuerden la afirmación que yo les dije. Yo les dije que cualquier polígono regular dividir en triángulos equiláteros. Lo vamos a probar aquí, miren. Nosotros vamos a construir un polígono regular. Vamos a tocar un punto, vamos a tocar 2 puntos y vamos a poner un número de vértices. Digamos 5. Vamos a obtener un pentágono. Vamos a obtener un pentágono. Este pentágono yo les dije que nosotros lo podemos dividir en un número que en este momento le vamos a llamar número desconocido de triángulos equiláteros. Pero fíjense, la manera en que lo vamos a hacer es esta. Necesitamos primero encontrar el centro de este polígono. Creo que por aquí
vamos a encontrar, ¿cómo lo hacemos? Primero vamos a encontrar el punto medio del lado AB. Ese punto medio, aquí GeoGebra tiene una opción para encontrar el punto medio. Solo déjenme encontrarla. Aquí está. Por aquí. Ay, Dios santo, ¿cómo no? Si alguno la ve, me dice que pare, porque... Aquí está, medio o centro. Nosotros vamos a encontrar el punto medio del lado AB. Es este vértice F que acaba de aparecer. Todos logran ver mi pantalla, ¿verdad? Luego vamos a encontrar el punto medio entre D y F, y aquí, ¿será este el centro del polígono? No. Luego encontramos el punto medio entre G y B, y pueden ver que es diferente. El punto medio entre A y C es diferente, entonces ese no es el centro del polígono. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros vamos a empezar a trazar, ¿cómo se dice esto? Los puntos medios de todas las caras. Vamos a trazar el punto medio entre C y B, el punto medio entre D y C, el punto medio entre E y A, y el punto medio entre E y D. Recuerden que nosotros estamos intentando probar que un polígono regular lo podemos dividir en un número determinado de triángulos equiláteros. Entonces, si nosotros partimos de esa afirmación, necesitamos encontrar el lugar geométrico. Entonces, por aquí tiene que andar, centro. Bueno, pero aprovechando que ya trazamos todos estos puntos medios, recuerden que la apotema, cuando la tracemos, va a ir desde el centro de este polígono hasta el punto medio. Solo tengo que encontrar el centro de ese polígono. Medio centro, perpendicular, lugar geométrico. Dice punto del lugar geométrico, luego punto. No es esta. Bueno, la afirmación es de que vamos con triángulos equiláteros, ¿verdad? Entonces, si sabemos un triángulo equilátero, todos sus ángulos son 60. Entonces, probémoslo así. Van a disculpar que no logré probárselo de otra manera. Ahí levantamos un ángulo de 60 grados. Vamos a trazar el segmento de recta que va, bueno, en todo caso sería la recta que va de A a F. Luego vamos a levantar la que va desde B. Primero, otra vez, vamos a trazar el ángulo de 60 grados. Elegimos un punto lateral del centro. Este va a ser en sentido antihorario. Y ahí tenemos otro punto. Vamos a generar el segmento de recta entre esos dos puntos. No, perdón, la recta, disculpen. Vale. Y fíjense. Aquí, pues, yo mismo la mala jugada. La afirmación correcta es que un polígono regular con un número de lados pares se puede dividir en triángulos equiláteros. Esa es la afirmación correcta. Van a disculparme que en esta misma... No, ando nervioso, discúlpenme. Pero se los tengo que probar porque la verdad es que es bien difícil ver esto sin hacer uso de esta herramienta. Vamos a trazar un polígono regular, ¿verdad? Era la primera, lo que nosotros andábamos tratando de mostrar. Vamos a trazar 6 vértices. Ahí tenemos un hexágono. El hexágono vamos a dividirlo en un número de 6 triángulos equiláteros, si no me equivoco. Aquí está. Vamos a desplazar un poco la vista. Y ahora sí, en teoría me tiene que salir. Elijo un punto lateral, el centro. Voy a levantar la recta en sentido antihorario. Y encuentro, este sí es el centro del hexágono, como lo vamos a probar más tarde. Vamos a volver a trazar ¿Por qué estoy poniendo los ángulos a 60 grados, compañeros? Quizás estoy explicando de manera muy desordenada. Porque todos los ángulos de un triángulo equilátero valen grados. Ustedes saben de que la suma de los ángulos internos de todo triángulo tienen que sumar 180 grados. En un triángulo, si se fijan, aquí, déjenme terminar la idea anterior, como todos los ángulos de un triángulo deben sumar
180 grados. Si todos los lados del triángulo son iguales, como es el caso del triángulo equilátero, todos los ángulos también van a ser iguales. Ustedes dividen 180 entre 3 y obtienen 60. Si se fijan, cuando yo levante los ángulos de 60 grados, estos dos que ustedes están viendo, ambos puntos coincidieron aquí. Este es el centro del hexágono. Ahora lo que yo quería probarles es de que este hexágono, como es un polígono regular, un número de caras, un número de aristas par, hexágono, 6 aristas, nosotros lo podemos dividir en un número determinado de triángulos equiláteros. Ahora, como para encontrar el área de este hexágono, nosotros necesitamos definir la apotema, necesitamos encontrar el punto medio entre A y B. Entonces, aquí otra vez vuelvo a buscar la opción que me da el punto medio de entre dos puntos A y B, y aquí obtengo el punto medio. Esta es la apotema, miren compañeros. Es el segmento de recta que va desde el centro del polígono hasta el punto medio de la cara. No sé si hay alguna duda respecto a esto que estoy explicando. No tengan pena en hacerlo, la verdad es que yo siento que estoy explicando muy mal. Pero sí, esta es, miren. Ahora, yo les quiero probar de que se puede dividir en triángulos equiláteros. Entonces, trazo el segmento desde A hasta A' y desde B hasta A'. Ahora, ¿cómo se lo voy a probar? Aquí de manera empírica, ¿verdad? Sin probarlo algebraicamente. Yo les voy a medir cada segmento de recta. Por ejemplo, miren esta, mide 2.8. 2.8 y 2.8. Como los tres lados miden lo mismo, es un triángulo equilátero. Así de sencillo. No sé si tienen alguna pregunta hasta este momento. ¿Me escuchan, Walter? ¿O no me quedé? Sí, se escucha. En el chat hay varios. Ok. Sí, si en algún momento dejen de escucharme o verme, me avisan, porque, no sé, lo que nosotros buscamos... Profesor. Ajá, dígame. Soy tutor. Ajá, dígame. No sé si me escucha. Sí, le escucho. Fíjese que no entiendo desde que puso 60 grados, desde ahí no entiendo. Ok, lo voy a repetir. Vale. La afirmación que yo le hice es que, síganme la línea, cuando un polígono regular con número de aristas par, repito, un polígono regular con un número de aristas par, la arista, compañera, es esto que usted ve aquí. Por ejemplo, el segmento de recta que va desde A hasta F es una arista. También lo es el que va de E a D, el segmento de recta que va desde D a C, de C a B y de B a A. Todas esas son aristas. Usted puede contar esas aristas. Fíjese, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Como este polígono es regular y el número de aristas es par, es decir, 6 es un número par, yo lo puedo dividir en un mismo número de triángulos equiláteros. Esto de los ángulos de 60 grados, por eso es, porque todos los ángulos internos de un triángulo equilátero miden 60 grados. ¿Por qué? Porque todos deben sumar 180 y además los lados son iguales, como se los comprobé hace un momento. La comprobación la puedo volver a hacer con esta herramienta que se llama medición de distancia y longitud. Fíjense, los triángulos son el que va desde B a A', de A a A' y de A a B. Cuando yo mido AB, me da 2.8. Cuando mido A'B, disculpen. Cuando mido A'B, vale 2.8. Y cuando mido AB' es 2.8. Por eso sé que el triángulo es equilátero y porque dos de sus ángulos miden 60 grados. Al igual que este de aquí. Va a valer 60 grados, incluso lo podemos medir. Fíjense, si elijo el punto lateral A, centro A, y paro en B, me tira el valor de 60 grados. No sé si ahora logré solventar su duda, compañera. Sí, le entendí, profe, gracias. Ok.
Bueno, sigamos. Entonces yo les dije de que este polígono regular se puede dividir en triángulos equiláteros. Entonces, vengo y con la herramienta segmento, empiezo FA, voy a ocultar objetos para que lo logren ver mejor. Por ejemplo, voy a ocultar este punto, esta recta, los ángulos y el centro, ya sabemos que es el centro. Ahora sí, si se fijan, estoy trazando segmentos de recta que van desde cada vértice al centro del polígono. Ustedes pueden ver ahí 6 triángulos equiláteros. Todos estos segmentos de recta valen lo mismo. ¿Ya? Todos. El hexágono es una de las figuras más bellas de la matemática porque tiene simetría en casi todo. Entonces, si se fijan, hay 6 triángulos equiláteros. Todos son triángulos equiláteros. Pero nuestro problema en este momento es encontrar esa apotema, esa línea A que ustedes, esa recta punteada que ustedes pueden ver etiquetada como A. Entonces yo les dije de que lo vamos a calcular con el teorema de Pitágoras. Entonces regreso aquí. Voy a trazar el segmento voy a volver a mostrar el centro de esta arista. Luego, si se fijan, G es el centro de la arista AB. Yo necesito encontrar la apotema. Entonces, esa apotema, dijimos, hay que memorizarse esa definición lo mejor que podamos. La apotema es el segmento de recta que va desde el centro del polígono hasta el punto medio de la arista. Ahí lo tenemos. La voy a puntear para que la logramos distinguir de las aristas del triángulo equilátero. No sé si hay alguna pregunta hasta este momento. La podemos resolver ahorita con el uso del GeoGebra. Bueno, asumo que no. Esta que ven punteada aquí es la apotema. Yo necesito medir su valor. Aquí en la presentación yo lo he hecho usando el teorema de Pitágoras. Es decir, el valor de la hipotenusa. La hipotenusa aquí la podemos tomar, hay dos opciones de tomarla. Puede ser el segmento de recta A, B' o el segmento de recta B, B'. Ambas son hipotenusas. Yo necesito el valor de este cateto. El cateto es la recta punteada. Entonces el teorema de Pitágoras dice que el valor de este cateto es la resta del cuadrado de la hipotenusa menos el valor de este cateto. Aquí voy a borrar este 2.8, me los puede confundir. Uy, ¿qué le pasó al hipotenusa? Bueno, así lo voy a dejar por un momento. La hipotenusa dijimos que es este segmento de recta que yo estoy señalando, también es el valor de esta, que es la apotema. Como les repito, yo lo he calculado con el teorema. Es la manera pues más sencilla de hacerlo. Ustedes lo pueden calcular por simetría, hay muchas maneras. Pero el teorema de Pitágoras es válida, es sencilla y es elegante. Entonces, sigamos con nuestro ejemplo, porque ya me tomé mucho tiempo en esto. El valor de la apotema es 3 veces la raíz de 3 centímetros. Entonces, teniendo el valor de la apotema, yo sé que el área del hexágono regular, que es la base, va a ser el producto del semiperímetro por la apotema. Ahí aparece perímetro entre 2, es lo mismo que semiperímetro, porque es la mitad del perímetro. Entonces, el área de la base es esa fórmula que nosotros tenemos ahí. Pueden repasar esto en la geometría de Baldor o pues hacer uso de los foros. Pueden consultarme a mí. Lo importante es que aprendan. Entonces, a partir de ese momento, si ustedes ven esta letra A subíndice B, significa área de la base, P va a significar perímetro, A apotema. Entonces, tengo el valor del perímetro. Si la arista del hexágono vale 6 centímetros, entonces el valor del perímetro va a ser 6 por 6 igual 36. La apotema dijimos que es 3 veces la raíz de 3 centímetros y realizamos esta operación matemática, miren compañeros. Aquí tenemos el área de la base, 54 raíz de 3 centímetros cuadrados. Si ustedes tienen su calculadora a la mano, pueden comprobar estas ecuaciones y ven que lo que yo les estoy diciendo pues no es en
coloquialmente hablando, casaca, ¿verdad? Entonces, aquí lo pueden comprobar ustedes. Ahora, pero nuestro objetivo es encontrar el volumen. ¿Cuál es la altura? Pues la altura nos la dieron al inicio del problema. Es 9 centímetros. Entonces, solo multiplicamos esa área de la base que acabamos de encontrar por 9 centímetros y obtenemos este valor. 486 veces la raíz de 3 centímetros cúbicos. Este es el valor exacto. Ahora un valor aproximado es 841.8 centímetros cúbicos. Este es el primer ejemplo. No sé si hay alguna pregunta hasta ahorita. Es importante que la hagan porque ahorita van a hacer ustedes un ejercicio. Solo quería saber si no estoy completamente equivocado sobre lo que hizo sobre el triángulo equilátero. Prácticamente utilizamos el polígono regular y lo dividimos prácticamente en triángulos equiláteros, si no me equivoco. Y si es polígono irregular, lo dividiríamos. ¿Un polígono irregular? Ajá. No sería usted me está hablando, por ejemplo, del pentágono, del heptágono. Ajá. Ok, hagámoslo en aquí pues tanto usted como yo vamos a experimentar un poco porque yo no estoy muy seguro de la respuesta, pero intentémoslo. Vamos a trazar, por ejemplo, un pentágono. Elegimos 2 puntos. Uy, no elegí la herramienta antes. Primero, pues aquí usando el GeoGebra para que así le enseño a usarlo al mismo tiempo. El polígono regular. El polígono es regular, tanto el pentágono como el hexágono. Lo que pasa es que es más fácil ver la división en triángulos equiláteros cuando el número de arista es par. Pero digamos si es un veamos dónde está esa herramienta, siempre se me pierde. Aquí. Va, este es el heptágono. Nosotros necesitamos encontrar el centro de ese heptágono. Es el primer paso. Tenemos que encontrar ese centro. Entonces la pregunta es, ¿cómo? Yo creía que este GeoGebra traía una herramienta para calcular el centro del polígono, solo apretándolo, pero vamos a hacer lo mismo. Nuestra tesis aquí, nuestra hipótesis es que nosotros podemos dividir este pentágono en 5 triángulos equiláteros. Comprobémosla. Uy, ¿qué estoy haciendo? Comprobémosla. Vamos a primero elegir la herramienta medición. Por aquí anda. Medición. Vamos a elegir la herramienta ángulo dado a esa amplitud. Dice que seleccionemos un punto lateral y luego el vértice. Vamos a elegir como punto lateral B el vértice A. Ahora voy a medir grados. ¿Por qué 60 grados? Porque el triángulo que vamos a formar es equilátero. Ahora, ¿en qué sentido queremos que esto se mueva? En el sentido antihorario. Aquí aparece. Si se fijan, vamos a seguir para seguirlo comprobando. Ahora elijo como punto lateral A, como vértice B, y elevo 60 grados en sentido horario. Vuelve a considerar ahí. ¿Será ese el centro del polígono? Vamos a comprobarlo. Vamos a trazar las rectas que van desde A hacia A' y de B a A'. Este es un triángulo equilátero. Luego tenemos el segmento de recta que va de E a A'. Ahora comprobemos. Veamos. Medición, herramienta medición, distancia o longitud. Fíjense, el segmento que va desde A a A', ¿vale? Ay, es que es recta, disculpen. Bueno, la distancia entre los puntos A y A' es 2.5. Entre E y A' es 2.1. Entonces, este polígono nosotros no lo podemos dividir en triángulos equiláteros. Porque, pues, al armar el primer triángulo equilátero, no logramos formar otro triángulo equilátero usando otro vértice. Entonces, lo más seguro es que en este caso tengamos que trabajar con triángulos isósceles. Pero hay muchas maneras en las que usted puede calcular el área de esta. Como usted lo que necesita para calcular el área es la apotema. Entonces, por ejemplo, no lo quiero borrar todo. Voy
aquí, va. Quedémonos así, ¿ve? Lo primero que tendría que hacer es encontrar el centro de este triángulo. La verdad es que no sé cómo hacerlo con el GeoGebra y no quiero perder mucho tiempo, pero usted puede encontrar el centro de este polígono y luego pues traza la distancia desde el centro hasta el punto medio y luego usa el teorema de Pitágoras para calcular el valor del apotema. No sé cómo este polígono me lo deja de tarea, es más, usted puede consultar más tarde el foro de geometría porque ahí va a encontrar la respuesta a esta pregunta. Déjeme anotarla, solo anotarla. Dividir el pentágono, ¿verdad? Esa es su pregunta. Dividir el pentágono. Entonces, usted mañana puede consultar el foro de geometría. Disculpe. Sí, También sería como localizar el centro del pentágono. Ajá, porque no me quedó bien claro. Okay. Y otra una Esta es consulta. ¿De Dígame, dígame. dónde se saca ese 3 del teorema de Pitágoras? Sí, toda esa pregunta usted la va a encontrar mañana en el foro de geometría. Es la tarea que me deja, porque en este momento no sé cómo respondérsela y pues necesito avanzar. Pero mañana lo seguro es que usted la encuentra. Sigamos. Aquí vamos con el primer ejercicio. Ustedes deben calcular el volumen de un prisma cuya altura es 12 centímetros y la base es un triángulo rectángulo cuyos catetos son 6 y 8 centímetros. Les voy a dar un tiempo de alrededor de 3 minutos, pero como esto no es tan sencillo, si no lo estamos viendo, aquí pues yo ya antes de todo pues había construido el sólido. Es el ejemplo, el ejercicio 1, ¿verdad? Entonces, aquí ya les dejaba construido el sólido. No sé si todos lo pueden ver, compañeros. Aquí Sí, pueden ver la figura y pues necesito desplazarlo un poco, desplazarlo. Así, cabal. Y aquí pueden verlo ustedes y ahí tienen todas las vistas. Entonces, tienen 3 minutos para trabajarlo. No sé si todos lograron copiar bien las dimensiones, pero si no, vamos a ocupar el GeoGebra para que ustedes puedan verlo. El ejercicio, por favor. Disculpe. Repetir otra vez, por favor. No, si bueno, me puede repetir otro ejercicio. Mostrar el enunciado. Esta es el volumen del prisma de altura 12 centímetros y la base un triángulo rectángulo cuyos catetos son 8 y 6. No sé si todos tienen los datos para poner la figura o quieren que les deje el enunciado nada más. Tal vez el enunciado. Ok, entonces ahí se los dejo. Gracias, gracias. Ok, ahora les voy a mostrar el sólido y ahí lo tienen, por si no lo logran ver. El triángulo que nosotros estamos trabajando es este de aquí, ¿verdad? Este de aquí, el triángulo ABC. Esa es la base y la altura es BH. ¿Por qué? Pues porque se levanta ortogonalmente. De ahí, pues, ustedes ocupen su fórmula del volumen y pues calculen. Pero si alguien tiene una pregunta, este también es un buen momento para hacerla. Hola, buenas tardes, me acabo de unir. Bueno, en su caso, pues, hay disponible un canal de YouTube, a mi entendimiento, en el que usted puede ver toda la videoconferencia de nuevo. Ahí sí, no sé, ahí usted es el bueno, Walter. No, yo no tengo información al respecto. Sí, la presentación se va a compartir en un canal YouTube y pues creo que ya estaría disponible la otra semana, ¿verdad? Así que cualquier cosa. Okay. Muchas gracias.
Bueno, compañeros, me imagino que más de alguno ya habrá terminado. Nosotros tenemos que calcular el volumen de este prisma, ¿verdad? GeoGebra ya trae una opción en la que usted, al nomás construir el prisma, le muestra el volumen. Aquí tenemos ese valor. Ustedes lo pueden ver aquí. No sé si todos logran ver mi puntero. Este es el valor. Aquí no nos tira unidades porque GeoGebra las unidades no las tiene. Él solo tiene el valor numérico. Pero aquí pueden ver que es 288 y en efecto, si ustedes realizaron el problema y lo han realizado de la manera correcta, ustedes tienen este valor de volumen, 288 centímetros cúbicos. No sé si alguien lo hizo, tiene esa respuesta que confirme lo que yo estoy diciendo. Néstor, buenas tardes, no me salió. No le he dado ese valor. No. Bueno, entonces hagámoslo así rapidito. Tome su calculadora y multiplique 8 por 6. Eso pues, 48. ajá, entonces esa es la base del prisma, ¿verdad? Es un triángulo rectángulo. Entonces, los catetos los podemos tomar como base y altura. 8 por 6 es 48. Ahora, si usted multiplica eso... Uy, no. Ok, esa es el área de la base, ¿verdad? A mí ya me dio. Ya le dio. Entonces, 288, ¿verdad? Sí. A mí Ok. igual. Esa es la respuesta, 288 centímetros cúbicos. Entonces, ese es el valor, 8 por 6, 48, y esa es el área de la base, ¿verdad? En teoría, si usted multiplica eso por la altura... Ay, hasta ya me perdí yo. Bueno, pero sí, ya los compañeros lo hicieron y le ha dado esta misma respuesta. Pero como usted no le dio, mañana también en el foro de geometría, usted puede encontrar todo el problema resuelto. Porque por motivos de tiempo no lo puedo resolver aquí. Entonces, mañana usted puede revisar el foro de geometría, solo que es de mi grupo, el grupo 03. Profe, a mí no me dio. No le he dado tampoco. A mí sí me dio. Bueno, para los que no le ha dado, mañana entran a mi grupo de tutoría y en el foro de geometría van a encontrar la resolución completa del problema. Profe, a mí sí me salió el ejercicio porque lo dividí entre 2 y sí da 288. Exacto, esa es la respuesta. Usted multiplica 8 por 6, 48. La respuesta la divide entre 2 porque es área base por altura entre 2. Y eso lo multiplica por 12 y obtiene 288. Yo Pero lo de igual multipliqué manera, 48 por 12 entre 2. perfectamente. A mí ya me salió. Está muy bien. Ok, pero sí, a los que no les salgan, no se preocupen, mañana subo la solución completa al foro de geometría. Solo que no sé si todos están en mi grupo, ¿verdad? En ese caso no sé si hay complicaciones. Hola, cuál disculpe, grupo? quería saber cuál es tu canal de YouTube. Yo soy yo soy el tutor del grupo 03. Pero ok. como no sé cómo asigna el sistema a todos, la verdad no estoy informado. Ahí pues Entonces, sigamos. gracias. Ya me salió, Néstor, gracias. Ok. Vaya. Ahora vamos a seguir en esto y vamos a tratar ahora el prisma. Dígame. Ya me salió, profe. Ok. El prisma truncado. También llamado tronco de prisma, es la porción de un prisma comprendida entre la base y un plano no paralelo a ella, que corta todas las aristas laterales. Aquí tenemos una figura. Más adelante la voy a poner en GeoGebra para que la puedan ver mejor. Ahí, como pueden ver, está el prisma. Es un prisma cuadrangular porque la base es un cuadrado. Bueno, tentativamente es un cuadrado, yo no estoy seguro de eso aún. Pero ustedes pueden ver que esa sombra de celeste es un plano que lo corta de manera no paralela a la base. Ya lo vamos a ver en GeoGebra. Aquí tenemos otra vista del mismo sólido y pues vamos a irnos al GeoGebra para verlo mejor.
Solo que déjenme comprobar la hora, 1:24. En teoría en 6 minutos terminamos. Walter, no sé cuánto es el límite de tiempo máximo que tengo. Perdón, Nelson. Néstor, son 100 minutos. Pues tenés tiempo todavía. No. Es decir, después de la 1:30, ¿me puedo extender más tiempo o tengo que parar ahí? No, te puedes extender. Ok, entonces sigamos. Yo les voy a poner el tronco de prisma recto aquí en el GeoGebra para que lo podamos ver mejor. No era este. Disculpen. Abrir. Tronco de prisma, esta es. Solo vamos a dejar que el GeoGebra cargue. Ahí. Bueno. Aquí está. Aquí lo tenemos, miren, compañeros. Esto que ustedes ven aquí es el tronco de prisma. ¿Por qué se caracteriza? Fíjense, a medida yo voy cambiando la vista del sólido. Esto que tenemos aquí, esto es un plano. Mírenlo ahora que lo he señalado. También pueden verlo aquí, miren. Está colorado el celeste y es un plano que lo definí yo usando 3 puntos, LKA, LKIE. Ustedes no los pueden ver porque complica mucho la vista. Pero es un plano, es lo que tenemos que tener claro. Si se fijan, el plano no es paralelo a la base. Ustedes pueden, por ejemplo, ver esta vista que es una dimensional. Y si se fijan, esta recta que ven de azul es la base. Miren cómo se orienta el plano. No sé si todos lo logran ver. El plano es una línea recta siempre, pero con pendiente, en este caso negativa, respecto a los ejes X y Y. Pero el punto es de que, si se fijan, no es paralelo a la recta azul. Por tanto, este plano no es paralelo a la base. Esa es la primera condición para que exista un prisma truncado. La otra es que todas las aristas del prisma estén cortadas por el plano. Vamos a acercar un poco más y pueden ver ustedes a medida yo giro esta figura que todas las aristas del prisma están cortadas por el plano. Miren. En este caso, el plano corta en este vértice. No sé si lo pueden ver. Fíjense a medida giro el prisma. Cómo el plano corta el prisma de una manera no paralela a la base. No sé si tienen una pregunta con eso. ¿Todo claro? Bueno, asumo que sí. Entonces, esto es un tronco de prisma, compañeros. Lógicamente, aquí ustedes están viendo el prisma completo, pero el tronco de prisma iría, por ejemplo, vamos a seguir ocupando el GeoGebra, vamos a trazar en este caso la intersección. Vamos a ver, por aquí tiene que estar. Bueno, vamos a intentar solo poniendo el punto. Aquí miren, este punto F que acabo de poner, este punto G y los vértices del prisma, en este caso, ¿cómo va a quedar el tronco? El tronco quedaría desde fíjense, aquí lo voy a acercar un poco. El tronco de prisma quedaría desde este vértice hasta el punto F, sería una arista. La otra arista sería desde este vértice hasta el punto G. Otra arista sería desde este vértice hasta este vértice de aquí, es decir, toda la arista. Y la otra arista sería lo mismo, pero por eso es un tronco de prisma. Si nosotros cambiamos la vista, aquí, vista frontal, yo quiero ver, veamos, no, esta es la base en la que estamos viendo. Déjenme configurarlo. F. No. Con GeoGebra hay que tener un poquito de cuidado. Esta, vista frontal, y quiero ver frontalmente esta cara. Ustedes pueden ver ahí. El plano se ve como una línea delgadita celeste, pero ahí es donde el plano corta el prisma y obtenemos dos prismas
que surgen de ese prisma, ¿verdad? Tenemos el tronco de prisma que va desde este vértice hasta este vértice y a lo largo que forma un polígono. Sigan la flecha, miren, este es un prisma. El otro prisma sería este de aquí, ¿verdad? Ok. Creo que con el GeoGebra lo lograron ver mejor, ¿verdad? Sigamos. Ahora, un tronco de prisma recto. Siempre un tronco de prisma puede ser cualquier prisma cortado por un plano, pero el tronco de prisma recto tiene como un lugar especial porque las aristas laterales se levantan perpendicularmente a la base. Recuérdenlo. Eso es todo. Y ahora vamos a ver un tronco de prisma recto siempre usando el GeoGebra. Primero borramos todo para que no nos altere la vista de la siguiente figura. Vamos a colgar un tronco de prisma recto, que es este de aquí. Ahora, ¿con qué hay que tener cuidado? El plano corta de manera no paralela a la base. Más de alguno ya ha logrado ver que la base de este prisma es el polígono A, B, C. Es un triángulo. Esa es la base del prisma. Las aristas son A, AD, C, AE y B, AF. Ahora vamos a ocupar la herramienta de frontal para que ustedes puedan ver las distintas vistas de este prisma. Aquí tienen una vista. Si se fijan, la recta EF nos muestra tanto la cara AEFB como el plano EDF. Ahora miremos qué sucede cuando elegimos vista frontal y vemos el plano que constituye si se fijan, esta línea punteada son las dos aristas de la base, pero en este caso, esto no me permítanme. Estas líneas puntadas que ustedes logran ver que van desde CA y de BA son las otras dos aristas de la base. ¿Por qué este es un tronco de prisma recto? Ahora lo vamos a ver, miren. Movemos el prisma, ¿verdad? Ahora agarramos la herramienta medición en el GeoGebra. Aquí está, medición, aquí. Y vamos a medir el ángulo. Por ejemplo, quiero medir el ángulo que se forma entre una arista de la base y una arista de las caras laterales. Si se fijan, la base es ABC, entonces yo puedo elegir cualquier arista. Voy a elegir, verificar cómo es que, para no perder tiempo, vamos a elegir 3 puntos. Entonces, vamos a elegir los puntos A, C y D. ¿Qué pasó? Vamos. Ángulo, 3 puntos o 2 rectas. Bueno, en este caso ocupamos 2 rectas. Y esta, no me lo lee. Veamos. Aquí creo que es porque no están en el mismo plano. GeoGebra no sabe medir ángulos cuando no están ubicados en el mismo plano. Si ustedes lo usan después, tengan cuidado con eso. Estamos midiendo el ángulo para comprobar que el prisma sea recto. Es decir, el ángulo que midamos tiene que valer 90 grados. Entonces, de nuevo la herramienta medición. Y ahora sí, estoy viendo el mismo plano. Elijo estas 2 rectas. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa, GeoGebra? No. Ahí está. Ahí lo pueden ver. El ángulo que obtuvimos es de 90 grados. Entonces, este, señores, es un prisma recto, porque las aristas se levantan perpendicularmente a la base. Vamos a comprobarlo otra vez, por si no entendieron la primera comprobación, porque siento que estoy explicando de manera muy desordenada. Primero elijo la vista frontal, ¿verdad? Para que podamos ver un mismo plano. En este caso no quiero ver... bueno, sí, este plano funciona. Luego selecciono la herramienta medición para medir un ángulo. Y voy a elegir estas 2 rectas, miren. Y volvemos a obtener el mismo valor de ángulo de 90 grados. Sigamos, comprobemos que todo el prisma es recto para que pues lo logren ver. Voy a la herramienta vista frontal. Pero ahora voy a ver este plano de aquí. Vuelvo a elegir la herramienta medición
la herramienta medición de ángulo y vamos a medir ahora entre estas dos rectas. Miren ahora, otra vez 90 grados. Aquí lo ven ustedes superpuesto, pues porque estamos solo viendo un plano bidimensional. Pero a medida gire el poliedro, perdón, ustedes van a poder ver que son dos ángulos distintos. Fíjense, ahí pueden ver el ángulo. Son dos ángulos, compañeros. Entonces, este prisma es recto porque todas las aristas se levantan perpendicularmente a la base. Eso es lo que hay que tener claro. Entonces, sigamos. Aquí, pues, es el mismo prisma. Ahora, el teorema que vamos a ocupar para los prismas rectos es este. Que el volumen de cualquier prisma recto, tenemos que comprobar que es recto, compañeros. O el enunciado nos los tiene que decir previamente. Va a ser el área de la base, es decir, el área de ABC, en el caso de este prisma, multiplicado por el promedio de las bases. Si se fijan, perdón, por el promedio de las alturas. Las alturas son AD, CE y BF. Entonces, el promedio es este que ustedes ven aquí. Entonces, es un poco diferente al de un prisma normal, que no es tronco de prisma, pero la fórmula sigue siendo sencilla. No sé si hay alguna pregunta hasta este momento. Bueno, asumo que no. Entonces, sigamos. Ahora vamos a empezar con las pirámides. ¿Qué diferencia una pirámide de un poliedro? Aquí lo tenemos. Los poliedros que tienen por base un polígono y sus caras laterales son triángulos que concurren en un vértice. Aquí ya podemos saber la diferencia entre un poliedro y entre un prisma y una pirámide. El prisma tiene dos bases que son paralelas. La pirámide solo tiene una base. En el prisma las caras laterales son paralelogramos. En la pirámide son triángulos que concurren en un vértice. Esa es la diferencia entre un prisma y una pirámide. Sin embargo, ambos son poliedros. Aquí tenemos ejemplos de pirámides. En el lado izquierdo tenemos la pirámide pentagonal recta, es decir, la base es un pentágono y las aristas se levantan perpendicularmente a la base. Ustedes pueden decir, pero ahí yo no miro que las aristas se levanten perpendicularmente. Y ustedes estarían en lo correcto. Me equivoqué, no es perpendicularmente, sino que una pirámide es recta cuando el centro cuando el vértice en el que concurren, en el que convergen las caras, es paralelo al centro de la base, como ustedes lo pueden ver en la pirámide celeste, ¿verdad? Si se fijan, el centro del pentágono, si nosotros levantamos una perpendicular a él, a ese centro, es en ese mismo eje imaginario en el que se encuentra el punto en el que convergen todas las caras laterales. No sé si me doy a entender. Pero no pueden ver la diferencia con la pirámide pentagonal oblicua. La cara sigue siendo un pentágono. Sin embargo, el vértice en el que concurren las caras no solo se sale de la base, sino que no es perpendicular al centro del pentágono. Creo que con eso lo logran ver la diferencia. Si no, pues en buen salvadoreño una es recta y la otra es panda. Ahí lo pueden ver. Ahora vamos con el tercer teorema. Como les repito, los teoremas yo no lo estoy demostrando. Ustedes pueden buscar su demostración en internet, libros, videos, hay muchas maneras. Pero el teorema es que el volumen de una pirámide cualquiera es igual a 1/3 del producto del área de la base por la medida de la altura. Entonces, esta es la fórmula que nos da este teorema. Pero la altura siempre, compañeros, manténganlo en mente, se levanta perpendicularmente a la base. Y no solo eso, ahora se le tiene que levantar perpendicularmente de la base al vértice en el que convergen todas las caras, como lo pueden ver aquí. En este caso, nosotros tenemos el ejemplo genérico del cálculo de la altura de una pirámide, pero en este caso está definido en función de las apotemas. La apotema de la base, que es la que ustedes pueden ver aquí. Pero ¿por qué eso es una apotema? Si se fijan, tenemos un polígono. En este caso el polígono coincide que es un cuadrado. Pero ¿por qué es apotema? Porque va desde el centro del cuadrado hasta el punto medio de una de sus aristas. Por eso es una apotema. Y
esta apotema lateral que tenemos aquí. ¿Por qué es apotema? Siempre por lo mismo. Bueno, en este caso, porque va desde el vértice hasta el centro de la arista también. Esta se llama apotema lateral, pero tenganlo claro, en realidad no es una apotema, porque no va desde el centro del polígono, sino que va desde el vértice. Esto tengo que corregirlo, pero así estaba en el libro que yo estaba leyendo, pero no es una apotema, formalmente no es una apotema. Aquí le vamos a llamar apotema lateral, pero en realidad sería el segmento de recta que va desde el vértice hasta el punto medio. No es apotema, porque no va desde el centro. Pero aquí tienen un ejemplo de cómo calcular la altura en función de estas dos distancias. ¿Esa es la única manera? No. También pueden ocupar la semidiagonal del cuadrado y la recta que va desde el vértice del cuadrado hasta el vértice de la pirámide. Es otra manera. Ahora, yo les voy a demostrar aquí, a manera sencilla, el teorema anterior. No solo el teorema anterior, sino que también otro teorema que tienen ahí arriba en amarillo. El primer teorema es que todo prisma puede dividirse o está formado por un número determinado de pirámides. En este caso tenemos un prisma triangular y lo hemos dividido en 3 pirámides que ustedes pueden ver ahí. También otro teorema es que las pirámides también dividirse en un número determinado de pirámides. Entonces, en general, podemos decir que cualquier poliedro puede dividirse en pirámides. Lo único que hay que tener en cuenta es la forma de las pirámides y el número de pirámides que vamos a obtener. Esto se los explico pues porque esta es la base de la demostración de este teorema que acabamos de ver. Si ustedes quieren seguir ahondando en esta demostración, como les repito, hay mucha fuente bibliográfica. Y pues, ahora vamos a definir un tronco de pirámide. Un tronco de pirámide es la porción de pirámide comprendida entre la base y un plano paralelo a ella. Ojo, compañeros. En el caso del prisma, el plano no es paralelo a la base. Pero en el caso del tronco de pirámide, sí. Tengan cuidado. Esto es porque se genera confusión si el plano no es paralelo con otra figura geométrica que no vamos a ver, porque en realidad solo se ocupa en aplicaciones de ingeniería. Pero aquí el plano es paralelo y en los prismas no es paralelo. Mantengan esa diferencia en su mente. Y aquí tienen un ejemplo de tronco de pirámide. Un tronco de pirámide, sus elementos son la base mayor, la base menor, la altura y la apotema de la base. La apotema lateral, pues, como les repito, no se llama apotema, sino que es un segmento de recta que, pues, divide en 2 el polígono. Pero que pueden observar de ese segmento de recta. Divide los lados de las caras laterales que coinciden con la base siempre en 2. Es decir, aquí con el puntero, esta es una arista de la base menor. Si se fijan, esta llamada apotema lateral lo divide en el punto medio a esa arista y también a la arista de la base mayor. Con el ejemplo tal vez lo logremos entender mejor. El teorema 4 es que el volumen de un tronco de pirámide de bases paralelas es igual a al producto de 1/3 de su altura por la suma de las bases y una media proporcional entre ellas. Así pues, como que en chino nos hablaran, ¿verdad? Aquí tenemos la fórmula, compañeros. Esta es la fórmula para el volumen de un tronco de pirámide. 1/3 del producto de la altura, es decir, la altura entre 3, por la base mayor más la base menor, más la raíz cuadrada del producto de ambas bases. Esa es la media proporcional. No es lo mismo que una media aritmética, tengan cuidado. Y pues aquí creo que vamos con el segundo ejemplo. Ahí pueden ver esa pirámide de I. Y nos piden determinar el volumen de una pirámide cuadrangular. Si se fijan, el polígono ABDC es un cuadrado, lado 12, porque CD es 12, AC es 12, AB es 12 y BD es 12. Las caras laterales de esta pirámide son triángulos equiláteros y nos piden determinar el volumen. Esa es toda la información que nos dan, ni siquiera nos dan las alturas, como pueden ver. Empecemos. Lo primero que tenemos que observar es que la altura es el segmento de recta que va desde el punto E hasta el punto F. Esa es la altura. Luego, la segunda observación que tenemos que hacer es que el segmento de recta que va desde E hasta C
es la semidiagonal del cuadrado, que es la base del polígono. Esas son las dos observaciones con las que resolvemos este problema. Entonces, el área de la base, como es un cuadrado, va a ser el valor de la arista elevado al cuadrado. AC al cuadrado. AC es lo mismo que CD y vale 12. 12 al cuadrado es 144. El lado EC es la semidiagonal. Por eso aquí está multiplicado por un medio. La semidiagonal la encontramos aquí con el teorema de Pitágoras. ¿Cómo lo encontramos? Pues, si se fijan, el lado AC, nosotros necesitamos encontrar la diagonal entera. Entonces, la entera es BC. Aquí la estoy señalando. Y los lados de ese triángulo son AC y AB. No sé si todos lo logran ver. Pero el punto es de que AC y AB valen lo mismo. Entonces, AC más AB es igual a AC al cuadrado. Sí, AC al cuadrado más AB al cuadrado es AC al cuadrado más AC al cuadrado, es decir, 2 veces AC al cuadrado. Entonces, esta raíz cuadrada que ustedes ven aquí es el valor de la diagonal entera. Pero como yo solo necesito ese, que es la semidiagonal, lo multiplico por un medio. Y lo que sigue pues, es aritmética sencilla. Luego, determinamos la altura. La altura, compañeros, es el segmento de recta que va desde E hasta F. También ocupo el teorema de Pitágoras. ¿Cómo? Veo el triángulo que va desde F hasta C, luego hacia E y de nuevo hacia F. Es un triángulo rectángulo porque se forma un ángulo recto entre S y EF. Entonces, la hipotenusa en ese caso es CAF. Entonces, si a su cuadrado le resto el cuadrado de S y a eso le obtengo raíz cuadrada, obtengo la altura, que es 6 veces raíz de 2. Fíjense qué hermosa es la... Cuando tenemos un cuadrado que es un polígono regular, y sus caras laterales son triángulos equiláteros, que también es un polígono regular, el valor de la semidiagonal es el mismo valor que la altura. Curiosidad, ¿verdad? Entonces, ya tengo el valor de la semidiagonal, ya tengo el valor de la altura, ya tengo el valor del área de la base, ya estoy listo para encontrar el volumen. 1/3 del área de la base, que la tengo ahí arriba, por el valor de este, que lo acabo de encontrar, y pues ese valor es 407.3 centímetros cúbicos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Hola, Néstor. Yo creo que le tenemos que ir poniendo nitro porque ya a las 12 hay conferencia de química, ¿verdad? Así que... Ok. Entonces, 13. Empecemos. Vamos a hacer este ejercicio. Calcular el volumen de una pirámide cuadrangular inscrita en una esfera de radio 2. La base de la pirámide se encuentra sobre el plano que corta a la esfera en 2 partes iguales. Este es el problema que ustedes van a hacer. Les voy a dar 3 minutos, ustedes avancen tanto como puedan. No se preocupen porque también este ejercicio van a poder mañana encontrar su solución completa en el foro de geometría de mi grupo, ¿no? Entonces pueden empezar a trabajarlo, ¿verdad? No sé si quieren ver la figura. La tengo en GeoGebra, creo que se la voy a poner porque es bien difícil así nomás. Aquí tienen la figura, compañeros. Ustedes tienen que calcular el volumen de la pirámide que está aquí, inscrita dentro de esta esfera de radio 2. Ahí pues, tal vez esto les ayude a resolver mejor el problema. Solo una consulta. ¿A ustedes les gustaría que les ponga el archivo en la solución o solo quieren una imagen? Digo el archivo de GeoGebra, por si ustedes lo quieren abrir. Ay, nadie responde. Bueno. ¿Le sube el GeoGebra o una imagen? En GeoGebra para poder tocarlo y verlo. Ok. O creo que ambos también sería buena idea. Creo que... Bueno, ambos entonces. Aquí, pues... Aquí Walter manda. Creo que con lo que he ido haciendo aquí en el GeoGebra, pues ustedes también han aprendido a manejarlo, ¿verdad?
Entonces, bueno, le voy a volver a poner bueno, tal vez si hago esto un poquito para acá, o para acá, sí. El radio es 2. Aquí tienen la imagen. Quiero ver. Hasta las 1:51. Ahorita ya vamos a cuerpos de revolución, así que vamos a terminar. ¿Puedes poner la fórmula para la pirámide cuadrangular, por favor? Se le voy a decir, es 1/3 del área de la base por la altura. Bueno, aquí GeoGebra pues es un software bastante avanzado y pues él me da una sola vez el valor del volumen de la pirámide. La respuesta a la que ustedes tuvieron que haber llegado, si alguno alcanzó a terminar, porque en realidad le he dado poco tiempo, es 5.33 centímetros cúbicos. Como les repito, no se preocupen, mañana subo la solución de este problema. Sigamos, porque sí hay que apurarnos. El valor exacto es 16/3, ¿verdad? Pero vamos a cuerpos de revolución. Los cuerpos de revolución son aquellos que están encerrados por una superficie engendrada por una línea llamada generatriz que gira alrededor de una recta llamada eje. Pero eso no solo basta eso. También en la rotación los puntos deben mantenerse a la misma distancia del eje. Esta es la definición de un cuerpo de revolución. Como les repito, ustedes les van a subir toda esta presentación en un canal de YouTube, así que sigamos. El cilindro, pues, es el cuerpo geométrico que se obtiene al girar un rectángulo alrededor de uno de sus lados. El dibujo, pues, casi que él solo se explica. Y cuando ustedes tienen que calcular, por ejemplo, el área superficial, aquí a la derecha, le he dejado cómo el cilindro se descompone en 3 figuras planas, ¿ya? Hay que aprender a, pues, manejar la matemática. Esto que tenemos aquí es un cuerpo tridimensional, aquí también, y aquí lo que tenemos es su descomposición en figuras planas. Ahora, el cono. El cono es un cuerpo geométrico que se obtiene al girar un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos. Miren, ahí lo pueden ver. En este caso lo giran alrededor del cateto mayor, ¿verdad? Y aquí también les dejo, pues, cómo se descompone la figura, el cuerpo geométrico, en 2 figuras planas. Ahora, pues, les voy a explicar así, en pocas palabras, una cosa que es una piedra angular de la geometría euleriana, que es la tridimensional, y pues aquí lo tenemos. Esto que ustedes están viendo aquí es la demostración gráfica del principio de Cavalieri. El principio de Cavalieri afirma esto: si nosotros tenemos 2 cuerpos geométricos con el mismo valor de área de la base, lo estoy señalando con el puntero, observen en la figura de arriba, todos estos cuerpos tienen la misma área de la base. No solo eso, también tienen la misma altura. Entonces, como tienen la misma área de la base y la misma altura, empiezo yo. Si yo trazo un plano paralelo a la base que corta la figura en cualquier valor en un punto intermedio, y el área que se genera en la superficie de ese plano cortada por el cuerpo tiene el mismo valor que el área de la base, entonces no solo el área de la base, sino también tiene el mismo valor cada uno de ellos. En palabras simples, si ustedes ven que este cuadradito de aquí, este hexágono de aquí, este paralelogramo de aquí y esta circunferencia de aquí tienen el mismo valor de área, entonces, compañeros, estos 4 cuerpos tienen el mismo volumen. Entonces yo puedo calcular el volumen de cualquiera de esos cuerpos a través de uno de otro de los cuerpos. ¿Por qué le explico esto? Sencillo. Quizás ustedes lo pueden buscar en internet después. Ustedes pueden calcular el volumen de un cilindro considerándolo un prisma circular y el volumen de un cono considerándolo una pirámide circular. Eso es todo. Entonces, dicho eso, calculamos el volumen del cilindro como un prisma
circular. Entonces, el volumen de un prisma es el área de la base por la altura. El área de la base es el área de la circunferencia, pi r cuadrado. Entonces, el volumen de un cilindro es pi r cuadrado h. Ahora vamos con el cono. Dijimos que lo podemos calcular analógicamente a la pirámide, es decir, considerándolo una pirámide circular. El valor del volumen de una pirámide es 1/3 área de la base por altura. El área de la base aquí es pi r cuadrado. Entonces, el volumen del cono va a ser 1/3 del pi por el radio de la circunferencia de la base al cuadrado por la altura. No sé si todos lograron entender este principio. Y si no, pues mañana les voy a subir un video también en el foro de geometría para complementar un poco lo que estoy diciendo aquí. Ahora, el volumen de la esfera. La esfera es un cuerpo geométrico pues es el más bello de la matemática porque no es plano en ningún punto. En ningún punto la esfera es plana, siempre es curva. Eso, estas dos figuras que ustedes tienen abajo es la base con la que se puede calcular el volumen de la esfera usando el principio de Cavalieri. Este es uno de los métodos que pues, se lo explican a las personas que van en secundaria, ¿verdad? Que son ustedes que van a bachillerato. El principio de Cavalieri dice de que pues, el volumen de esta semiesfera va a ser el complemento del volumen del cilindro. Es decir, el valor pintado en este tipo color hueso es el valor complementario, es el valor que existe entre el cilindro y la esfera, ¿verdad? Entonces, y no solo eso, dijeron de que pues el volumen de esta semiesfera pues es el volumen de este cono. Por ende aparece este 4/3 que ustedes ven aquí. Esta es una manera de comprobarlo. Quizás les voy a subir un video de la comprobación de este teorema. En realidad esta comprobación tiene muchas asunciones. Yo como pues estudio ingeniería, yo prefiero mil veces la comprobación usando coordenadas esféricas o usando coordenadas rectangulares pues con cálculo integral, ¿verdad? Pero a ustedes eso no les interesa. Vamos con el tercer ejemplo. Veamos el tiempo. Uy, 4 minutos. Pero sí, eso es lo que es este ejemplo y un ejercicio. Ustedes vamos a calcular el volumen comprendido entre un cubo de 8 centímetros de arista y el cilindro inscrito en él. Uy, pero eso no cualquiera lo entiende. Pues aquí tenemos la figura. Tenemos un cubo de arista 8 y tenemos que calcular el volumen que existe entre ese cubo y este cilindro. Entonces, empezamos. El volumen del cilindro es pi r cuadrado por altura. ¿Y cuál es el radio? Si se fijan, aquí, este segmento de recta imaginario que voy a trazar es el del cilindro. Si se fijan, vale lo mismo que la arista del cubo, el diámetro. Entonces, el diámetro del cilindro va a ser el valor de la arista del cubo dividido entre 2, es decir, 4. Entonces, pi por el valor del radio, que es 4, por el valor de la altura, 8. Ahí tienen el volumen del cilindro. Entonces digo que es el volumen comprendido entre ambos cuerpos va a ser el volumen del cubo, que es el valor de la arista al cubo, 8 al cubo, menos el valor del cilindro, que es ese que acabo de encontrar. Entonces, el volumen que está encerrado entre ambos cuerpos es ese que aparece ahí, 110.08 centímetros cúbicos. No sé si hay alguna pregunta hasta ahorita. Gracias a todos por asistir. Han sido un excelente público. Todos, muchas gracias.